Hola, ¿qué tal, queridos monaguillos? Soy el Padre Miguel Ángel Hernández Vargas, actualmente vicario de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, acá en la colonia Lindavista, en Dolores Hidalgo. El día de hoy es nuestra segunda sesión de este curso básico de propios monaguillos, iba a decir de liturgia, nuestro propio curso básico de monaguillos. Y en esta segunda sesión te voy a compartir la imagen número 1, que aparece aquí a un lado mío, ¿verdad? La imagen 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre la oración antes y después de la misa. Cuando vayas, por favor, a hacer tu propio labor de ayudarnos al servicio del altar, antes de que empiece la celebración eucarística, trata de estar 15 minutos antes. ¿Dónde? En la sacristía. Del lugar adecuado para estar un momento en silencio, ver que las cosas estén bien puestas en su lugar, revisar que en la credencia no falte nada, o ayudarle de repente al propio sacristán si es necesario. Y si estamos ahí, necesario antes hacer la oración del monaguillo, antes de que empiece la misa. Esta oración, como dice aquí la imagen, se puede rezar con el sacerdote en la sacristía antes de salir, o se puede rezar de manera particular. Ya a ustedes les he entregado, ¿verdad?, esta pequeña oración que está indicada, para que la tengan ustedes como bolsillo y puedan también hacerla, por favor, antes de que llegue el sacerdote, hacer tu oración del monaguillo y al terminar la propia Eucaristía, hacerla después. ¿Dónde puedo hacer la oración del monaguillo? ¿En la sacristía o en qué lugar? Se te recomienda más que nada que puedas hacerla, por favor, en la capilla del Santísimo, ante el sagrario. Después, claro, de haber recogido, haber ayudado, si es necesario, el sacristán, o si no, pues si ya terminaste y el Padre te dice muchas gracias, que tengas buen día, pues bueno, uno se dirige directamente a la capilla del Santísimo y puede hacer entonces su oración, ¿verdad?, después de la Eucaristía, delante de el Santísimo Sacramento, si es que en tu templo existe la capilla del Santísimo. Y si no, pregunta dónde está. Y si no hay, pues claro, ve entonces a alguna de las bancas del templo y ahí haz tu oración final, por favor. Tú podrás preguntarte, ¿por qué razón tengo que hacer oración? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer oración antes de mi servicio litúrgico? Quiero compartirte en esta ocasión 5 razones por las cuales sería bueno que hagas oración antes y después de tu servicio litúrgico a la iglesia. Razón 1. Para disponerte. Es interesante que nuestra Instrucción General de Misal Romano, nuestro libro que nos dice cómo hacer la celebración de la Eucaristía, en su número 45 comenta: ya antes de la celebración misma es muy laudable que se guarde silencio en la iglesia. En la sacristía, silencio. Yo sé que a ustedes, monaguillos, les encanta reírse, les encanta venir, correr, saltar, hacer muchas cosas, pero en la sacristía, por favor, guardemos un poquito de silencio. ¿Sale? Para la intención de ahí hacer poquita oración. Y también se comenta silencio en los lugares más cercanos, a fin de que todos puedan disponerse para celebrar devota y debidamente las acciones sagradas. ¿Para qué hago oración yo? Para disponerme. Disponerme que lo que voy a hacer no es cualquier acción. Que si voy a estar delante de la gente no es para que me vean y me aplaudan. Que no soy el centro del propio, templo, sino es la celebración de la Eucaristía. Por tanto, la oración te dispone para poder celebrar de buena manera la Eucaristía y participar de buena forma. Primera cosa, disponerte. Segundo, un espíritu tranquilo. Cuando llegamos nosotros de repente de la calle a la sacristía, venimos corriendo, agitados, preocupados, que si la tarea, que si mi mamá, que si tu abuelita, que no sé qué. Y es necesario llegar a la sacristía, respirar, tranquilizarme y ponerme en las manos de Dios. Porque lo que voy a hacer, como he dicho, es servir al altar, servir a Dios mismo, que nos dará su cuerpo y su sangre. Por tanto, necesito un espíritu tranquilo,
para que en la propia celebración de la misa no esté con el pie acá, o no esté viendo para acá, o metiéndome la nariz vaya, los dedos en la nariz, yo iba a decir la nariz en los dedos, para que no hagamos cosas que sabemos que están mal, para no estar distraídos y estar todos ansiosos y no, es que llegamos, hacemos nuestra oración y nuestro espíritu se pone tranquilo, se pone en paz, para entonces ir a la celebración de la mejor manera posible, ya más dispuestos. Tercera razón, ¿por qué hay que hacer oración antes y después de nuestro servicio? Para dar frutos. ¿Sí? Para dar frutos. Si uno quiere que nuestro servicio salga bien, que nuestro servicio sea para otras personas motivo de alegría, es necesario hacer oración. ¿Por qué? Porque Cristo comenta, aquí como está la cita bíblica, Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto. Si yo quiero que mi servicio como monaguillo dé frutos para mí, dé frutos para mi familia, dé frutos para la iglesia, o sea, para que sea un buen servicio, necesito hacer oración. Ejemplo, dar frutos. ¿Cómo que frutos en mí? Algunos monaguillos que me están escuchando, lo más seguro es que van a ser sacerdotes. Tal vez no a fuerzas. Y eso depende mucho de nuestra oración. De cómo entendamos que llevar el propio cáliz, las vinajeras, el pan, sonar la campanilla, no es simplemente un lujo para que la gente nos vea, sino es un ir entregando nuestra vida a Dios y preguntándole qué quieres de mí. Llevo las cosas a la propia mesa, al altar, con la intención de decirle a Dios, Dios te sirvo, soy tuyo, aquí estoy, llámame si quieres. Y para que eso suceda hay que hacer un poquito de oración. Si queremos que mi servicio, que voy a la iglesia, tenga frutos para mis papás, en el sentido de que tal vez ya no se peleen tanto, de que vayan a la iglesia, de que sean un matrimonio más feliz, depende también de mi propia oración. Por eso, si queremos dar frutos, hacer oración. Cuarto punto, ¿para qué hacer oración? Para hacerlo mejor. Es decir, para que mi servicio delante del propio pueblo y también en el altar sea cada vez mejor. Es interesante que para Jesús la oración oficial de la liturgia era soportada por una vida interior. Es decir, nuestro Señor Jesucristo participaba en su momento leyendo la propia palabra de Dios en el templo o en la sinagoga, más que nada. Y antes de prepararse para leer la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo hacía oración para que su forma de hablar, caminar, expresarse, que su forma de hacer las cosas estuviera soportada, cimentada por la oración, su oración interior. Si yo platico con Dios, querido niño, si tú platicas con Dios, si tú hablas con Dios, si tú le cuentas tus penas, si tú te sientes amado por Dios, si tú te sientes acompañado por Dios, tendrás más seguridad de hacer las cosas. No te vas a estar preocupando tanto de que si el Padre se enoja o no se enoja. Es que tú mismo, cuando vayas al Santísimo, hagas oración, dile, Señor, quiero agradarte solo a ti, Dios, y te quiero mucho, y ayúdame por favor. Y te aseguro que las cosas saldrán mejor. Si hacemos oración, las cosas salen mucho mejor. Claro, si estamos sostenidos por Dios en la oración. Y no quiere decir que un niño que te quedes ahí 2 horas, 3 horas, no, poquito. Pero darle nuestro corazón a Jesucristo, que tanto le encanta que estemos con Él. Siguiente. Lo que vivió y entendió en la oración personal Jesucristo, lo manifiesta en la propia liturgia. Cuando uno hace oración, queridos niños, se siente tranquilo, se siente amado, se siente comprendido. Y entonces, ese sentirse amado, alegre, comprendido, lo expresamos acá afuera. Igual tú, querido monaguillo, si de repente estás inquieto, riéndote, contento, alegre, que sea porque Dios te ama. No simplemente porque se le cayó el badajo a la campana, o porque el padre se equivocó,
o porque de repente alguien se echó un purrín, o de repente si alguien se cayó en la propia, en las sillas de la gente que se sienta y se duerme. Que sea la expresión de que Dios nos ama. Quinto punto, último, para pedir virtudes necesarias. Fíjese que es interesante que al ser consciente de participar en la obra de Dios, porque tú participas en la obra de Dios, participas en la Eucaristía, y saber que sus defectos dañan la credibilidad de su testimonio, debe pedir a Dios que infunda las virtudes necesarias. Es decir, querido niño, ¿te equivocas? Claro. ¿Tienes pecados de repente? Por supuesto, como todos nosotros. Y suele suceder, queridos niños, que la gente solamente nos está mirando. Y a veces nosotros no tenemos las virtudes para tal vez ser tan dignos de estar delante del altar de Dios. Tal vez ahí te falta un poquito ser más callado, más prudente, más tranquilo, más organizado, menos hablador, y quitarnos esas cositas que están mal para cuando estamos sirviendo en el altar. La gente nos ve y hasta de repente dice la gente, ¿verdad? Ya no voy a ir porque ese monaguillo nomás se ríe, ese monaguillo nada más está haciendo ruido. No te preocupes, no te preocupes, pero trata de cambiar algunas cositas que tú sabes que están mal. Y estas, ¿dónde se pide para que se quiten? Y nos dé Dios nuevas cosas en la oración. Y te vas a fijar en tu propia oración de monaguillo al inicio y al final de la misa, vienen algunas virtudes que se le piden a la Virgen María para que hagas cada vez mejor tu servicio. Por esa razón, esa es la quinta razón por la cual debes hacer oración. Por tanto, queridísimos hermanos, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy con esta explicación. Paso rápidamente las razones para que tú las veas y claramente puedes después, ¿verdad? Ponerlas donde tú quieras. Pero aquí te voy a dejar la pregunta, que te invito a que por favor sigas mandando por el medio anterior donde me mandaste la otra tarea. Esta es la pregunta a contestar. Explícame, no solo mencionarme, explícame una razón por la cual hay que hacer oración. Te di 5 razones, solo explícame una, la que más te haya llamado la atención, por favor. Y ojalá de esas 5, esa la puedas ir practicando contigo. Por favor, ¿sale? Explícame una razón por la cual hay que hacer oración. Bien, queridos niños, quiero aquí que se den cuenta cuál es la oración del monaguillo antes y después de la Eucaristía. Irá acompañado este video con esta imagen que están viendo ustedes. Y si uno de ustedes no tiene su propia tarjetita con su oración, favor de pedírsela a un servidor, por favor, si son tan amables. Bueno, queridos jóvenes, les agradezco, queridos niños, agradezco tu tiempo. Descansa, vete a jugar, vete a hacer lo que tengas que hacer, cuídate mucho. Bye bye.